y esperamos con mucha ilusión que mi padre pueda estar en casa con nosotros. Keiko Fujimori está convencida de que esta vez su padre sí obtendrá la libertad. La lideresa de Fuerza Popular contó parte de la conversación que tuvo con Alberto Fujimori. He hablado ayer con mi padre, él ha recibido con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional. Pero yo espero que antes del sábado mi padre pueda estar con nosotros. La lideresa del Partido Naranja se pronunció horas después de que el Tribunal Constitucional declarara improcedente una aclaración pedida en el año 2022 por la defensa del expresidente Fujimori en torno al fallo que ordenaba su liberación y que quedó sin efecto por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este documento, el TC también dejó el caso en manos de un juzgado de Ica. La hija del expresidente Alberto Fujimori se refirió a esta resolución del TC como una sentencia. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia firme y definitiva. Ellos disponen que se acate y se ejecute la resolución del TC del año pasado que ordena su libertad. Sin embargo, esta interpretación no sería exacta, según explica el abogado penalista Carlos Caro. Lo que ha dicho el tribunal es: no tengo nada que aclarar. Mándese el expediente al juez del caso, Ica, para que proceda según sus atribuciones. No le ha dicho escarcela, no le ha dicho libera, le ha dicho un poco, tú ya verás qué es lo que tienes que hacer. Entonces, el juez de Ica podrá sopesar el antecedente del 2022 en el que el TC ordenó la devolución del indulto a Fujimori versus el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide su liberación. Y la Corte, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, la Corte tiene una decisión final en este tema que es la que se tiene que respetar. Sin embargo, Keiko Fujimori insiste y dice confiar en el gobierno. Lleva más de 16 años privado de su libertad. Y yo creo que ya es suficiente. Finalmente corresponde al gobierno respetar lo que dice la Constitución y que señala que el ente máximo de nuestro país es el Tribunal Constitucional. Yo confío que el gobierno respetará la Constitución y actuará sobre todo con humanidad. El abogado penalista Carlos Caro señala que podríamos volver a ver a Fujimori saliendo y entrando a prisión si es que el juez decide ceñirse al fallo del TC. Sí, podría pasar lamentablemente que el señor Fujimori salga de prisión por orden del juez y luego, porque la Corte Interamericana dicta otra cautelar, prácticamente sería como puerta giratoria, ¿no? Lo sacarían a pasear al señor Fujimori y eso sería más lamentable. Ante cualquier decisión, Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, podría apelar. De derechos humanos. El señor expresidente tiene 85 años de salud. Estamos hablando. Los magistrados del Tribunal Constitucional no tuvieron una decisión unánime sobre el caso de Alberto Fujimori. Y aunque el presidente del TC, Francisco Morales Sarabia, considere que debe cumplirse la sentencia, dos magistrados del Pleno tuvieron voto singular. Se trata de Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardish. ¿Cuáles fueron sus argumentos? En el caso de Monteagudo, por ejemplo, destaca en todo momento el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, señala: discrepo totalmente con la posición adoptada por la mayoría de mis colegas miembros del Tribunal Constitucional, pues han decidido ignorar las consecuencias jurídicas derivadas de expresos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Ochoa Cardish considera que de existir un dilema sobre la viabilidad de conceder un indulto humanitario al señor Alberto Fujimori, este debe resolverse en favor de la persona humana. Que concluyo que el marco jurídico del procedimiento reglado de gracias presidenciales, conforme al ordenamiento interno con motivación objetiva, es viable jurídicamente el indulto humanitario si se acredita que la persona padece de una enfermedad terminal o de una enfermedad cuya gravedad ponga en grave riesgo su vida, salud o integridad. Detalles trascendentes y argumentos concretos sobre un fallo que, de ser aplicado, requiere también el cumplimiento de estándares internacionales. Ya el Tribunal Constitucional resolvió. Lo que tiene que hacer el juzgado es cumplir lo resuelto por el Tribunal Constitucional
que es ordenar al INPE la liberación de Alberto Fujimori. Hablan desde el fujimorismo, pero desde la izquierda descartan una excarcelación que beneficie al expresidente. El TC no dice que liberen a Alberto Fujimori. Nadie ha dicho que liberen a Alberto Fujimori. Tranquilos todos, o sea, aquí no hay por qué desesperarse. Hay otros que le van a dar alguna interpretación para sacar ventaja política, porque este tema está también en competencia internacional. Se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 dispuso que el indulto que había sido otorgado a Fujimori por el Tribunal Constitucional sea revisado por presuntos errores en el proceso. Nosotros consideramos, y siempre lo hemos dicho, que es una posición ideológica. Nosotros consideramos de que la Corte Interamericana tiene un sesgo político. Ahora el Tribunal Constitucional, tras declarar improcedente el pedido de aclaración respecto a la sentencia del anterior tribunal que otorgaba el indulto a Alberto Fujimori, ha dispuesto que un juez resuelva dicha aclaración. De todos los constitucionalistas dice que no puede pasar por encima de una sentencia de la Corte Interamericana, donde hay una sentencia de violación de los derechos humanos, de lesa humanidad. Un posible indulto de Fujimori no solo es respaldado por la bancada de Fuerza Popular. Y por un tema de salud ya, por un tema de edad, creo que le correspondería salir. Ojalá que se pueda. Para los de la oposición, esto no es viable frente a delitos de lesa humanidad. Creo que esto es una cortinaza de humo, diría un telón de teatro. Si lo dejan salir a por esa razón, yo voy a caminar todas las cárceles del Perú para que todos los que estén en la misma situación y tengan esa edad salgan también. Mientras para algunos Fujimori todavía debe responder por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, para otros se debe cumplir con su inmediata libertad.